tarde vamos a concluir con nuestra serie del mes de noviembre, al Maestro con gratitud. ¿Cuántos aquí han estado bendecidos por esta serie de la gratitud, verdad? Ya se acerca el Día de Acción de Gracias, ya en unos cuantos días estamos a la vuelta de la esquina. Y pues qué mejor tema que hablarle al Señor de nuestra gratitud a Él y expresar nuestra gratitud no solo a Él, sino también a aquellas personas que nos han dado algo, que nos han bendecido. Y durante las semanas pasadas hemos estado hablando de varias cosas. Primeramente, que la gratitud es la suma expresión de nuestra adoración a Dios. También la gratitud abre puertas y abre un camino para que recibamos la plenitud de Dios en el ámbito espiritual, en nuestras emociones, en nuestra mente. Pastor Mario también nos compartía que si tú expresas tu gratitud, eres generoso con Dios, eres generoso con los demás, porque estás expresando todas las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Y en esta tarde vamos a hablar acerca del contentamiento y el gozo que tenemos a través de la gratitud. ¿Cuántos aquí quieren vivir contentos, felices? Todos queremos. Si tienes la aplicación de Westover, puedes seguir las notas de este mensaje a través de nuestra aplicación o bien a través de estas pantallas. Y como todos queremos vivir contentos, todos queremos vivir en esa plenitud, sabemos que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, para darnos vida eterna, pero también para darnos vida y vida en abundancia. Pero de cierta forma, el mundo nos ha querido cambiar el significado de lo que es la abundancia o la plenitud. Hemos llegado a pensar que tener una vida plena o abundante es una vida llena de riquezas, de bienes materiales, de joyas, de propiedades, de consume para que entonces ya puedas estar contento y puedas estar feliz. Pero el apóstol Pablo nos habla del verdadero contentamiento en Dios. Y en esta tarde nos basaremos sobre Filipenses capítulo 4, de los versículos 10 al 19. Y para hablarles un poquito en contexto, durante este pasaje vamos a ver que Pablo se encuentra en una prisión romana y él ya está a punto de ser ejecutado, de morir, por haber dedicado su vida, gran parte de su vida, a predicar el evangelio de Jesucristo. Y recibe de parte de los filipenses, que era una iglesia que él había plantado, que él había iniciado en el área de Filipos. Los filipenses le mandan un regalo monetario, es decir, una ofrenda, mientras él está en prisión. Y mientras que él quiere expresarle gratitud a los filipenses por este regalo, por esta ofrenda, tampoco quiere darles la impresión de que Dios no había sido suficiente para cubrir todas sus necesidades. Así como nosotros también recibimos bendiciones de personas, tanto económica, espiritual y de diferentes formas, le queremos expresar gratitud a las personas, pero también queremos darle esa honra a Dios por recibirla. Así que si me pueden acompañar, vamos a Filipenses 4, de los versículos 10 al 13. Dice así: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabes, nuestra gratitud es como un campo de tierra fértil y el fruto que damos es el contentamiento. Y Pablo está hablando del secreto del verdadero contentamiento en Dios, que no viene a través de nuestra economía, no viene a través de las cosas materiales. Y el secreto que él le está compartiendo aquí a los filipenses y ahora a nosotros, lo menciona 2 veces. He aprendido. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Y vuelve a decir, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Él usa la palabra o las palabras he aprendido. Esto significa que
no le cayó del cielo, que él tuvo que aprender. Fue un proceso en el que él pudo descubrir el secreto de estar contento en Dios, de estar pleno en Dios. Él conoció a muchas personas, a gobernantes, a reyes. Él conoció diferentes tipos de etnias cuando él fue a plantar iglesias. Y él también conoció tanto la riqueza como la escasez. Hubo noches que él se iba a dormir sin nada en el estómago y otras veces que se deleitaba en banquetes con gobernantes. En toda circunstancia, Pablo aprendió a estar contento y satisfecho con Dios, porque sabía esto, sabía que aunque no lo tuviera todo materialmente hablando, lo tenía todo por tener a Jesucristo dentro de su corazón. Sabes, muchos hemos usado el versículo muy famoso, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es cierto, es una verdad, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero me llama la atención que Pablo usa este versículo, o lo escribió él, como un puente a lo que continúa diciendo, que es sin embargo. Todos necesitamos la fortaleza de Dios y sabemos que todo lo podemos en Cristo, efectivamente, que nos fortalece. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aun cuando nosotros no nos sentimos gozosos y felices, nos podemos recargar o recostar sobre el gozo del Señor. ¿Y cómo nos podemos gozar? Expresando nuestra gratitud. En la medida que expreses tu gratitud, se producirá la medida de tu gozo. Vamos a continuar leyendo, dice aquí en Filipenses 4 a partir del versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Pablo estaba sumamente agradecido con los filipenses porque ellos habían sido los únicos que habían estado con él desde un inicio. Tú jamás te olvidas de la persona o las personas que te han apoyado en cualquier momento, especialmente en el momento de necesidad. Y vemos aquí que Pablo tiene a los filipenses en un lugar muy alto, muy especial en su corazón. Y así nosotros debemos de siempre tener a aquellas personas que han estado caminando con nosotros en las buenas y en las malas, en todo momento, estar agradecidos con ellos. Continúa diciendo en el versículo 18, ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Podríamos ser honestos y realmente decir gracias, Señor, porque no me ha faltado nada. Gracias porque tú has suplido cada una de mis necesidades. Podemos realmente decir que Dios ha sido suficiente para nosotros. El verdadero contentamiento viene de la confianza que tenemos en Dios, de que Él cubre todas y cada una de nuestras necesidades, pero aún más allá. Servimos a un Dios que pone en nuestro corazón sueños, metas. ¿Por qué? Porque Él quiere bendecirnos, quiere darnos esa vida y vida en abundancia. En Eclesiastés hay un versículo que habla acerca de la eternidad. Dice, Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano en la tierra, desde el pequeño hasta el más grande, tiene la noción de que existe algo más allá después de esta vida, algo mucho más grande. Desafortunadamente en el pensamiento mundano se queda con tan solo un sentir, un pensamiento, tal vez una filosofía, pero es una realidad, la eternidad que hay en nuestro corazón. Y Pablo conocía muy bien cuál era este concepto, la perspectiva de la eternidad que tenía Pablo era la que dirigía su vida. ¿Por qué?
porque aún él, estando en una prisión romana, encerrado, esperando a ser ejecutado, él aún así expresa su contentamiento en Dios. Porque él sabía que a pesar de todo, de cualquier circunstancia, que él estaba en medio de la voluntad de Dios, que su vida ya no le pertenecía a Jesús, y que él había cumplido el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y así nosotros también, en cualquier circunstancia, estés en la montaña, en la cúspide del éxito, o estés atravesando por el valle de angustia, en todo momento hay que darle gracias al Señor y sabemos que Él está con nosotros. Y esto de la eternidad es muy significativo para el creyente, para nosotros los que seguimos a Jesús, porque nosotros como hijos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesús, entramos en la eternidad. A veces confundimos este concepto de la eternidad, de que si parto de este mundo, entonces yo ya estoy en la eternidad con Dios. Y efectivamente, sabemos que tenemos vida eterna en Cristo. Pero dice la palabra, cuando estaba Jesús orando por sus discípulos, antes de ser arrestado, en oración, Él decía al Padre, hablando de sus discípulos, que esta es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y al Hijo a quien has enviado. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que tú tienes conocimiento de Jesús, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya entras en la eternidad. No es cuando morimos y nos vamos. No, tú ya estás en esta vida. Si le entregaste tu vida al Señor, ya estás caminando en esa eternidad. Y Pablo, conociendo esto, él ya sabía que estaba caminando en vida eterna. Él ya sabía que todo lo que él necesitaba ya estaba completamente cubierto por Dios. Y nosotros nos hemos limitado a veces con el pensamiento del mundo. Ha limitado nuestra perspectiva de la eternidad. Tu perspectiva de la eternidad determina la perspectiva de tu contentamiento. Y sabes, una perspectiva de la eternidad se enfoca solamente en Jesús. Se enfoca en avanzar el reino de Dios aquí en la tierra. No está sujeta a recompensas temporales. Está sujeta a recompensas eternas, porque Dios es nuestro galardón eterno. De esta vida no nos vamos a llevar nada, solo la comunión que tuvimos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Nosotros, si tenemos una perspectiva real de la eternidad, todas las necesidades, o más bien la dependencia que tenemos de las cosas materiales, van a desvanecer y nuestra satisfacción solo será Dios. Y en esta cultura de insuficiencia medimos el contentamiento conforme a lo que nos hace falta. Desde algo muy simple, vamos a un restaurante, a cualquiera que les guste, y realmente nos fijamos más, por ejemplo, en la porción del vaso de refresco o la taza de café que faltó por llenar, en lugar de ver la porción que ya llena el vaso. Es un ejemplo muy simple, pero así en todas las cosas. Nos fijamos más en lo que nos hace falta que en lo que ya tenemos. Y a medida de eso, entonces decimos, bueno, si me falta mucho, mi gratitud para Dios va a ser pequeña, y viceversa. Pero Pablo nos está enseñando que en todo momento, en escasez o en plenitud, debemos expresar nuestra gratitud. ¿Para qué? Para tener verdadero contentamiento en Dios. Y a veces esto nos causa ansiedad y nos frustramos con nosotros mismos, nos frustramos con Dios, comenzamos a querer satisfacer nuestro yo, mis necesidades, yo primero. Y así como nosotros usamos filtros, para aquellos que tienen cuenta en su red social, usamos filtros para subir las fotos que nosotros queremos mostrarle al mundo. También tenemos filtros en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y comenzamos a tener ilusiones y sueños de cuál es la vida perfecta que debo de tener para estar contento, para estar feliz. Y entonces quitamos a Dios, a Jesús, del trono de nuestro corazón, lo ponemos en segundo plano y nos sentamos nosotros mismos, nuestro egoísmo. ¿Por qué, Señor, tú bendices a este
que ni siquiera te alaba y te adora. Y yo te he estado pidiendo y pidiendo por esto y no me lo estás dando. Comenzamos a compararnos. Y la comparación es el peor enemigo del contentamiento. Por eso nuestra perspectiva de la eternidad siempre debe estar fija en Jesús. Por eso Pablo decía, prosigo al blanco. El blanco es Jesús, es Dios. Si vives para ti mismo, nunca conocerás el contentamiento en Dios. Pasamos nuestra vida entera como la fábula del burrito y la zanahoria. Tal vez algunos de nosotros hemos escuchado de esta fábula como un cuento de niños. Y la fábula dice que había un granjero que tenía una tierra muy grande por labrar. Y entonces le da a su burrito a probar unos pedacitos de zanahoria. Y entonces el burrito, fascinado con la zanahoria, decide entonces querer más. Y entonces lo engaña el dueño, lo engaña el granjero. Y ata a una vara con un hilo, ata una zanahoria y pone la zanahoria delante del burrito. Y el burrito jalaba y jalaba la carreta, labrando la tierra día y noche. Y así por años. Y el burrito pensaba que algún momento iba a alcanzar esa zanahoria. Y al pasar los años se da cuenta que nunca la iba a obtener. Y entonces el burrito se enoja, se planta en sus 4 patas y el dueño agita las riendas, lo golpea violentamente y el burrito ni se inmutó. Y entonces el dueño lo abandona y se consigue a otro burrito mucho más joven e inocente para poder volverlo a engañar. Y de cierta forma, esta fábula la hemos adaptado en nuestra propia vida. Porque el jinete con la zanahoria es el mundo. El mundo te está diciendo, si tan solo tú consigues esta zanahoria, entonces serás feliz. Y nosotros somos el burrito. Dile al que está a tu lado, no seas burro. Dile también al del otro lado, no seas burro tú también. Nos pasamos la vida entera como el burrito. ¿Y cuál es esa zanahoria para ti? Tener una mejor casa, tener cierto estatus económico, social, tal vez tener una bola de títulos académicos, tener una promoción en el trabajo o simplemente recibir respeto y reconocimiento de la gente. Esa es la zanahoria que te pone el mundo, que el jinete nos pone. Y es la historia de nunca acabar. Y sabes, Dios nos quiere mostrar que no tenemos que perseguir ninguna zanahoria. Y no somos ningunos burros, somos hijos de Dios. Y lo que más me encanta es que Dios es un Dios atenible. No estamos persiguiendo algo que jamás vamos a tener. La zanahoria no deben de ser esas cosas mundanas. Jesús dijo claramente que si primero buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas nos seguirán. Quiere decir que automáticamente poniendo nuestra mirada en el Señor, todas mis necesidades, todas las cosas que yo anhelo tener, me van a seguir en automático, porque mi mirada está en Jesús en todo momento. La felicidad es solo una emoción pasajera y todos somos adictos a querernos sentir felices. Y Dios ha puesto un anhelo en el corazón del hombre para sentirnos contentos, plenos, pero la puso ahí porque solo Él la puede llenar en su totalidad, nadie más. Y el mundo te quiere engañar y decirte que solamente esas cosas te pueden llenar y jamás. Y tal vez tú tengas, por así llamarlo, la suerte de que algún día tú puedas tener esa zanahoria, alcanzarla y comértela. Pero yo te garantizo que cuando te la comas, al poco tiempo seguirá ese vacío y te darás cuenta que nada puede llenarlo más que Jesús. Si no aprendemos a estar satisfechos con lo que tenemos, nunca estaremos satisfechos con lo que anhelamos tener. Hay una historia muy famosa, real, de un hombre de Persia llamado Ali Jared. Y este hombre era rico, el más rico del mundo. Y él tenía en Persia una propiedad enorme. Eran acres y acres de cultivos, de jardines.
Y un día, entre las tantas visitas de amigos que recibe, se queda una amistad y lo convence. Y le dice, si tú eres dueño de una mina de diamantes, entonces vas a ser feliz, vas a estar contento y vas a ser aún mucho más rico. Y entonces este hombre, Ali Jared, inquieto esa noche, decide vender esa propiedad. Y vendió esa propiedad a otro hombre. Y se dedicó el resto de su vida viajando por todo el mundo buscando esa mina de diamantes. A tal grado que se quedó en la bancarrota total y se quitó la vida. Y años después, el hombre a quien le había vendido esa propiedad estaba caminando a sus camellos al arroyo que tenía ahí en la propiedad. Y se da cuenta que cuando el camello mete su boca para tomar del arroyo, que empezaron a brillar desde el fondo como unas lucecitas. Entonces mete su mano al arroyo y saca una bola de diamantes. Y se da cuenta que todo el arroyo y todo debajo de esa propiedad tenía diamantes. Y esa mina existe el día de hoy. Se llama la mina de Golconda y se le conoce como la capital de los diamantes, de la mina de diamantes. Y este hombre, Ali Jared, que hasta se quitó la vida, si tan solo hubiera escarbado en su propiedad y se hubiera dado cuenta que ahí él tenía esos diamantes, él hubiera sido el hombre aún más rico y más feliz y más contento del mundo. Él decidió escuchar el consejo de otra persona avariciosa que lo tentó sin darse cuenta que ya era dueño de una gran mina de diamantes. Y esta historia de alguna manera también se puede aplicar a nosotros, porque buscamos y anhelamos tener riqueza, tener tesoro, sin darnos cuenta que dentro de nosotros mismos ya existe el tesoro más grande que jamás pueda existir. Moran en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el dueño de todo el universo, el creador del cielo y de la tierra. No tienes que estar buscando y escarbando y perdiendo tu vida misma por un tesoro que jamás vas a obtener. El tesoro ya se encuentra dentro de ti. Está Jesús dentro de ti. Y como creyentes hemos confundido el concepto de la riqueza. El rey David es un claro ejemplo. El rey David se dejó seducir por esa zanahoria que el mundo le puso, ¿verdad? El enemigo. Él ya, rey David, era próspero en su reino. Y la presencia de Dios estaba con él. La mano del Señor lo había acompañado desde que él tan solo tenía 16 años de edad y lo había ungido como rey. Pero llegó un momento en que lo sedujo el mundo. Y entonces él quiso satisfacer sus placeres, por llamarlo así, y cayó en adulterio con Betsabé. Y tuvo consecuencias este pecado. Pero lo que es más sorprendente es que cuando él por fin obtuvo esa satisfacción que él quiso, se dio cuenta que él estaba al borde de perder todo. Por eso en el Salmo 51 él dice: devuélveme la alegría de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que sin el Señor, sin la salvación del Mesías, él no tendría nada. Y por eso él clamó a Dios pidiéndole que restaurara. Y el Señor nos está llamando a gozarnos en su salvación. La salvación que tenemos en Jesús. El rey David, a través de él vino el Mesías. El linaje viene del rey David. Y aparte Dios le prometió que de su linaje se establecería un reino eterno. Dios tuvo gran misericordia de David, al igual que nosotros. Aun cuando caemos en las cosas del mundo, aun cuando nosotros perseguimos la zanahoria y las cosas que no debemos de perseguir, aun en medio de eso el Señor es misericordioso y nos cubre con su gracia y nos levanta. Pero Él quiere que estemos conscientes. Él quiere que caminemos en esa rectitud, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Su justicia son los caminos rectos delante de Dios.
donde no te vas a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Jesús es tu salvación. La gratitud es la llave para obtener el verdadero contentamiento que solo encontramos en Jesús. Y como creyentes hemos confundido el pensamiento del contentamiento con el conformismo. El conformismo te dice que, pues bueno, no te queda más remedio que adaptarte a tu circunstancia y ya no luchas por más, te quedas así. Ese es el conformismo. Pero el contentamiento es la satisfacción de saber que todos tus anhelos, todos tus deseos, todos tus sueños son completamente cubiertos por Dios. Y tienes la paz y el descanso de saber que Él las va a cubrir y cumplir. Hay una línea muy delgada entre el conformismo y el contentamiento. En Romanos 12:2, Pablo también nos advierte, dice así: no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando dice este pasaje que no nos conformemos a este mundo, se refiere a que como creyentes hemos adaptado nuestro pensamiento mundano al de aquellos que no conocen la plenitud de Dios. Vaya, hasta imitamos el comportamiento de los que no conocen a Dios. Nos hemos conformado en algunas áreas de nuestra vida. Y la única manera de poder tener la mente de Jesús va a ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? Llenándonos de la palabra de Dios, buscando al Señor en oración, en ayuno, si así te guía el Señor. Pero es algo constante. Pablo nos decía: he aprendido. Nuestro caminar con Cristo es un aprendizaje que jamás va a cesar de existir. Debemos de seguir creciendo y aprendiendo en Él. Y solamente cuando tengamos la mente de Cristo podremos descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Muchas veces dudamos de Dios porque no tenemos lo que queremos cuando lo queremos. Y decimos: no, Dios ya se olvidó de mí. No tiene ningún plan para mi vida. Pero si tienes la mente de Jesús y piensas en todo lo bueno, lo agradable, lo puro, entonces podrás tener la revelación de que la voluntad del Señor es buena, que las promesas en Cristo son sí y amén. Por muchos años yo cometí el error, por muchos años se los confieso, cometí el error de caer en la ingratitud, en el descontento. Sabes, millones de cristianos, de personas alrededor del mundo, y más aún creyentes, viven en descontento. No están contentos con su vida, con su caminar con el Señor. Ellos mismos se han detenido, se han puesto límites, pero Dios quiere romper eso. Y muchas veces el límite no es físico, está aquí arriba. Por eso nos dice la palabra que renovemos nuestro entendimiento. Y por muchos años que yo caminé en ingratitud, fue porque hace varios años, cuando el Señor me llamó a servirle, yo serví de tiempo completo en mi iglesia en México. Durante 4 años le serví. Y de repente el Señor comenzó a poner en mi corazón y decirme que me iba a mover del país, que me iba a plantar en Estados Unidos, y específicamente me dijo San Antonio. Y después de un tiempo de estar en ayuno y oración me lo confirmó. Y les confieso, yo no me quería mover. Yo no quería salir de mi país de origen. No quería dejar a mi familia, a mis amigos, a mi iglesia. Yo sentía que todo por lo que había trabajado iba a desvanecer, se iba a perder. Pero el Señor, a pesar de que yo resistía su voz, fue tan dulce y tan paciente conmigo. Y entonces me mudé acá con mi familia, y les confieso que no fue nada fácil al principio. Tal vez para ti también cuando te mudaste a este país. No fue nada fácil adaptarte a una nueva cultura, un nuevo idioma, fomentar nuevas amistades. Y el Señor fue muy claro conmigo en México y me dijo que durante un tiempo yo no iba a estar sirviéndole de tiempo completo, que me iba a sacar para forjar mi carácter, para mostrarme lo que Él tenía para mí.
Y me dijo, Andrea, es que si tú no pasas por esto, yo no voy a poder entonces obrar en tu vida como yo lo he diseñado, porque yo tengo un propósito para ti y no lo vas a cumplir si no atraviesas a través de esto. Y yo decía, Señor, pero yo siento que muero lento. Yo trabajaba en una compañía en el ámbito secular donde se movían muchas finanzas. Era una casa de empeño muy famosa aquí en Estados Unidos. Y ya se imaginarán todas las cosas que vi con las personas que yo trataba. Y yo recuerdo el primer día que regresé a mi casa después del trabajo, lloré como María Magdalena, lloré. Y el Señor me decía, es que tienes que pasar por esto, te tengo que enseñar. Pero yo comencé con ingratitud en mi corazón. Comencé a estar enojada conmigo misma, con Dios. Yo dije, Señor, te he fallado en algo. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo más voy a estar así? Y me recordó que los hijos de Israel, que habían salido de Egipto, estuvieron dando vueltas y deambulando por el desierto durante 40 años por su queja, por su ingratitud. Y ahí yo estaba, diario en mi tiempo de oración, estaba con mis quejabanzas al Señor. Eran quejas internas con la máscara de alabanza, pero realmente yo me estaba quejando con el Señor. Y llegó a tal punto que yo ya me quejaba con todo mundo. Yo ya lo expresaba. Y eso contristaba al Espíritu Santo. Hasta que un día habló muy fuerte conmigo el Señor, me dijo, Andrea, vas a seguir así por años si tú no cambias tu actitud, si tú no comienzas a expresar gratitud, no solo de palabra y de pensamiento, pero de corazón. Eso me agrada a mí. Y entonces, con mucho esfuerzo, dije, bueno, voy a darte gracias, Señor. Y diario, a partir de ese momento, le expresé mi gratitud al Señor día a día, aunque a veces habían días muy difíciles de trabajo, días largos, 12, 13 horas de trabajo, estar de pie todo el día. Ese era mi trabajo. Nada más me sentaba unos minutos para comer. Y así me pasé 7 años. 7 años en el desierto. Hasta que por fin, cuando comencé a expresarle gratitud al Señor, en menos de un año, a los pocos meses, el Señor me abrió la puerta para restablecerme en el ministerio de tiempo completo. Y estoy aquí delante de ustedes para decirles que esas oraciones de agradecimiento que le di al Señor en ese tiempo es el fruto de lo que yo estoy viviendo hoy. Y así tú también. Lo que tú expreses de gratitud, la gratitud que tú expreses hoy va a dar gran fruto y va a ser al poco tiempo, porque yo misma me sorprendía. Y yo decía, Señor, ¿cómo es posible que aún estando en medio de este trabajo, ¿verdad? De este ambiente, ¿cómo es posible que yo puedo sentir tanto gozo? Hasta yo misma me sorprendí, porque yo entraba al trabajo muy enojada, molesta. Pero Él cambió mi corazón porque yo comencé a expresar mi gratitud de corazón. Y así nosotros, si expresamos nuestra gratitud, nos inundará de gran gozo y contentamiento, porque en toda circunstancia Él es Dios y Él está con nosotros. Como seguidores de Jesús debemos de cultivar la gratitud en nuestro corazón cada día. Y así como debemos de cultivar la gratitud, también debemos de cultivar un tiempo de oración. Pablo nos exhorta 3 cosas indispensables para poder vivir en plenitud y contentamiento. En primera de Tesalonicenses 5, de los versículos 16 al 18, dice así: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas 3 cosas que habla Pablo? Estén siempre alegres, no de vez en cuando, no cuando se me da la gana, en todo momento. Estén siempre alegres. Segundo, oren sin cesar. En tu espíritu, en cada momento tú estás orando, estás teniendo comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y dice, den gracias a Dios en toda situación. ¿En qué situación? En toda situación. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Dar gracias y dar gratitud, dar gracias y orar van juntos.
Son como la mezcla perfecta, son como el café con leche. Aquellos que les gusta café con leche entienden muy bien, es la mezcla perfecta. Tú entras a la presencia de Dios por medio de acción de gracias, de todo corazón. Y eso es lo que abre el camino a la plenitud, al gozo, a la satisfacción que solo podemos encontrar en el Señor. Si mantienes una vida de oración, va a ser para ti muy fácil expresar la gratitud. Y de la otra manera, si tú expresas gratitud siempre, tendrás una vida de oración constante, sin cesar. Como nos dice aquí la Escritura, no va a ser forzado, va a nacer de tu corazón, así como lo empezó a nacer desde mi corazón. Y esto es lo que le agrada a Dios.